al Señor. Dile: Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, por mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, por mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Yo quiero consumirme en tu amor. 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 Dile: Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo para calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, por mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, por mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Yo quiero consumirme en tu amor. 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 Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo para calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguir
quiero consumirme en tu amor, quiero consumirme en tu amor, díselo, quiero consumirme en tu amor, quiero consumirme en tu amor, quiero consumirme en tu amor, quiero consumirme en tu amor.
Gracias, Señor, por tu maravilloso amor. No nos queda más que agradecerte de corazón. Agradézcale al Señor, hermano, ahí donde está. Agradézcale con un corazón sincero por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, contigo por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por tu redención. Gracias por haber visto mi maldad y haberme escogido para ser hijo tuya. Gracias, Señor, por limpiarme de todo pecado, Señor. Gracias por hacerme acepto ante el trono de tu gracia. Gracias, Señor. Gracias porque ahora podemos entrar libremente, Señor, ante el trono de tu gracia. Dios los bendiga, queridos hermanos. Ruego al Señor que se encuentren bien. Sabemos que los tiempos son difíciles en esta situación que estamos viviendo, pero a pesar de todo, Dios nos permite llegar hasta sus hogares y es una bendición hacerlo. Gracias a Dios por su palabra y porque nos permite estar aquí. Gracias por su iglesia y gracias por cada uno de ustedes. Si tiene su Biblia, le invito a que la abra. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas de los consejos sabios y oportunos del libro de los Proverbios. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras en el dicho libro de Proverbios, capítulo 13. Vamos a estar leyendo 3 versículos de ese capítulo. El capítulo 13, versículo 10 y 12. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Acompáñenme a dar gracias a Dios. Padre, oro a ti en el nombre de Jesús y te doy gracias por tu palabra. También por cada hermano, cada persona que escuche estos consejos. Te ruego que me des la guianza de tu Espíritu Santo, la gracia y el poder para hablar tu palabra y no la mía. De tal modo, Señor, que tu nombre sea glorificado por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, recordemos que el libro de los Proverbios, en sus versículos, la mayor parte, en su gran mayoría, todos son individuales. Ocasionalmente se combinan con otros versículos, o se relacionan con otros versículos. El caso de hoy, cada versículo
es individual, por lo que haremos un comentario pues de cada uno en particular. También recordemos, hermanos, que el libro de los Proverbios son consejos, como bien llevamos esta serie y estamos estudiando este libro. Consejos sabios y oportunos. Ahora bien, la palabra consejo, hermanos, solamente como recordatorio, hay dos formas de que se pueda escribir la misma palabra. En este caso es con S, con C, y con C. Entonces, en este caso es consejo con S y se define como una opinión o recomendación de alguien. O sea que el resultado será de este consejo será en base a la obediencia y la práctica de quien lo escuche. Entonces, tengamos esto en cuenta, hermanos, porque también existe la palabra consejo con C. Pero esto tiene que ver con una sesión celebrada por los individuos que integran ese consejo. O bien, en su caso, también tiene que ver con algunas definiciones o conceptos de ayuntamiento y otros asuntos relacionados con el gobierno. Pero hablar de la palabra consejo con C, bueno, pues como lo estamos viendo, es un consejo como tal, no una verdad absoluta. Se lo comento porque hemos encontrado casos en los que algunas personas se desaniman y hasta reniegan o acusan a Dios de que no se cumpla lo que ellos están leyendo ahí como palabra de Dios. Por citar un ejemplo muy conocido y muy escuchado, es Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y nosotros damos el consejo a nuestros hijos, pero pues cuando están grandes ellos toman su propia decisión. Entonces, el que el hijo sea instruido no es una verdad absoluta en que pues se va a mantener todo el tiempo ahí. ¿Por qué? Porque él tiene un libre albedrío y lo va a usar en su momento. Entonces, sepamos distinguir un poquito entre consejo y promesa absoluta. Promesas absolutas tienen que ver directamente con lo que Dios te está prometiendo a ti. Y el consejo es lo que te aconseja que tú hagas. Pero depende de ti si lo haces o no lo haces. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues vamos entonces a la explicación del versículo 10, que en este caso nos corresponde, de este libro de Proverbios del capítulo 13, verso 10. Lo vamos a leer de nuevo. Tiene dos comentarios aquí. Número 1. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Esta es la primera parte. Mas con los avisados está la sabiduría. Al final comentaremos esta parte. Bueno, al final de este comentario de este versículo comentaremos esta parte de este versículo. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia, hermanos, está ligada directamente con el orgullo. Y, hermanos, el orgullo ligado con la soberbia es un cáncer, es un mal, es un pecado que ha aquejado a la humanidad por siempre. Así que este orgullo, esta soberbia, se define como un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. O sea, que una persona orgullosa, soberbia, pues no va a aceptar el consejo, no va a aceptar nada porque se siente autosuficiente.
pero aún más se siente superior a los demás. Es un exceso de estimación propia. Es una pretensión de autosuficiencia y una autoexaltación. Un estado del ser humano opuesto completamente a la humildad. Entonces, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Por qué? Porque siempre la soberbia va a traer un resultado negativo, tarde o temprano. Peor aún, cuando se rechaza a Dios. Y de aquí, hermanos, por esta causa las personas luchan y pelean por sus propias ideas. La arrogancia, hermanos, va ligada también con la soberbia y el orgullo. Es fuente de muchos pleitos y contiendas, pues una persona arrogante, soberbia, orgullosa, no admite que se le contradiga, que se le enseñe, ni siquiera que se le enseñe, que se le guíe. De aquí, de esta condición, hermanos, nacen discordias y tremendas luchas, hermanos, entre personas, ya sea vecinos, parientes, aún países. Pero aquí el asunto, hermanos, es que también entre cristianos. Esta condición, hermanos, de esta persona no perdona, ni mucho menos se olvida. No olvida por la soberbia y el orgullo de quienes no quieren dar su brazo a torcer, porque siempre creen tener la razón. Entonces, hermanos, el cristiano pues no deja de ser susceptible a este pecado. Me gustaría que me acompañara a el primer libro de los Corintios, y el apóstol Pablo nos da aquí una referencia en el capítulo 12 del segundo libro de los Corintios, en el capítulo 12, acompáñenme por favor, al 12, versículo 20, dice aquí, dice el apóstol Pablo, le dice a los Corintios: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aquí el apóstol Pablo está enumerando una serie de situaciones que surgen de esta condición, hermanos, y dentro de todo lo menciona directamente, literalmente, las soberbias. Y así se nos va dando, hermanos, de tal manera que algunos fíjense, increíblemente, dentro de los mismos ministerios, en ocasiones pelean, y cuando pelean o desean o buscan, algunas veces, hermanos, preeminencia, un lugar, un puesto, un lugar. Voy a mencionar algunas, solamente mencionárselos. Usted lo puede leer en su casa para que lo pueda ir meditando mejor. Como en este caso, hermanos, hay un ejemplo en Lucas 22, 24, cuando los discípulos tienen una disputa entre sí para ver quién sería el mayor, o sea, quién ocuparía un puesto, un lugar de privilegio. ¿Será? O también cuando se pelea, pero se rebelan en contra de la autoridad, establecida por Dios dentro de la iglesia. Tenemos un ejemplo que me encontré en la Biblia, me gustó, hay varios, pero hay uno donde en Números capítulo 12, versículo 2, el pueblo, la gente le dicen ellos:
Bueno, ¿acaso solamente Dios habla a través de Moisés? ¿Qué no lo hace también a través de nosotros? O sea, estaban diciendo, pues nosotros también podemos, nosotros también somos. Y Dios, dice, termina el versículo, Dios lo oyó. O sea, Dios no se queda con nada, hermanos. Dios establece en la iglesia los ministerios, establece el orden. Y cuando empieza este asunto de la soberbia, el orgullo, y hay una serie de contiendas, pleitos, divisiones, pero sobre todo está rebelándose en contra de la autoridad, hermanos, se pierde el orden. O peor aún, como en el caso de 1 Corintios 3, capítulo 3, verso 3 al 4, donde hay un espíritu sectario, donde los hermanos están peleándose porque dicen, pues de quién somos de este, somos de aquel, somos de Pedro, somos de Pablo, somos de Apolos. O sea, había una como división en querer decir, yo soy mejor, yo soy de aquel, yo soy de esto, yo tengo la verdad. Fíjense nomás, ahora en día encontramos incluso agrupaciones, iglesias donde dicen, es que nosotros tenemos la verdad. En lugar de decir, Cristo es la verdad, el camino y la vida. O sea, o por citar algo, hermanos, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, del primer versículo en adelante, pero en el versículo 3, 4 se describe hasta el 19 un acontecimiento donde el rey Usías, en una época de oro, se le conoce como una época de oro, era hermosa esa época, el rey Usías estaba en su apogeo, se enalteció, se engrandeció, se llenó de soberbia y usurpó un puesto, un lugar que no le correspondía dentro de el santuario de Dios, el templo de Dios, que le correspondía directamente a los sacerdotes, los ministros de Dios. O sea, hoy en día no podemos decir, pues yo también puedo predicar, pues que nomás el pastor, o que nomás aquel hermano puede ser líder, y empezamos nosotros a hacer ese tipo de cosas, hermanos, cuando no es el tiempo de Dios, cuando no es el orden de Dios, cuando no hay la sujeción de Dios. Y llegó a tal grado este rey que dijo, yo puedo ofrecer incienso, y le dijeron los sacerdotes, salte por favor, salte, no te quedes ahí. Pero él dijo, no, yo también puedo, yo soy el rey. Y se enojó en lugar de ser humilde y reconocer y decir, ay, perdón, sí, discúlpeme pastor, discúlpeme hermano, discúlpeme, me equivoqué. No, dice que se enojó, se enfureció, y aún en su furia, en su enojo, en ese momento le cayó lepra y terminó de una manera lamentable y triste. Usted lo puede leer la historia, el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y allí dice que terminó aislado, abandonado, sin comunicación de nada. Fue triste, hermanos, es triste cómo se termina cuando dejamos que ese gigante, por ahí hay una prédica del pastor Chuy Olivares, donde habla de que el orgullo, la soberbia, la arrogancia es un gigante. Pero mire, hermanos, este orgullo, esta soberbia es mortal, como lo vemos aquí. Puede acabar una carrera victoriosa por rebelarse en contra de Dios. El orgullo, hermanos, la soberbia, la arrogancia, es como esta lepra que le pegó al rey Usías. Puede enfermar a cualquiera, no hay excepciones. De ahí surge que haya pastores incluso que se sientan infalibles. Siempre hemos dicho que el Papa de Roma se considera infalible, pero es uno.
pero a veces acá hay varios que se consideran infalibles. ¿De dónde surge eso? De un espíritu de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Puede afectar a todos, sin ninguna distinción, a menos, escuche, todo el que me escucha, a menos de que se aplique la medicina a tiempo, que es la humildad. La humildad es el medicamento para el orgullo y la soberbia, la arrogancia. Que solamente esta humildad se adquiere a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro camino. Por eso, hermanos, esta soberbia nos separa del arrepentimiento y del confiar en Dios. En Proverbios 16-18 dice que antes del quebrantamiento está la soberbia. O sea, todo hombre puede padecer esto, pero si tienes que quebrantarte, tienes que derribar la soberbia, tienes que derribar el orgullo, tienes que derribar la arrogancia, para que el resultado no sea como está diciendo el versículo 10 de Proverbios que estamos viendo ahora. Mira, hermano, demos gloria a Dios por la grandeza que recibimos en cada área de nuestra vida. Si es un ministerio, démosle gloria a Dios. Todo lo que recibimos de parte de Dios, Dios espera que lo aceptemos. Esa bendición, ya sea material o espiritual, pero que lo hagamos con un espíritu humilde, hermanos. Humilde. No con un espíritu de arrogancia, de soberbia. Peor aún, que sobre la marcha se te suba. Se te suba. En cambio, hermanos, termina el versículo 10, al final dice, en cambio los bien aconsejados, recuerda, en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice, los bien aconsejados, por ser humildes, según Proverbios 11:2, que dice, están dispuestos a que se les enseñe, se les guíe, corrija. ¿Están dispuestos a ser corregidos? No se enojan, con lo que evitan las contiendas y así dar muestras de verdadera sabiduría. Qué hermoso, hermanos, es que nosotros escuchemos la voz de nuestro Señor y Salvador cuando dijo, aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. Aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. Finalmente, hermanos, bueno, continuamos. Este es la parte del versículo 10. Acompáñenme ahora al versículo 11. Dice la palabra aquí, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Y eso, hermanos, es una regla. Pues lo hemos visto. Así que lo que mal se gana, no se valora. Como fácilmente se gana, pues no puede durar mucho. En todo caso, aquí, esto no es propio de cristianos, hermanos. Esto no es propio de cristianos. El hebreo dice literalmente, ganada por medio de vanidad. El dinero fácil, ganado o lo has ganado por medio de vanidad. Lo que da a entender que no es precisamente por medio de crimen, de matar, de robar o hacer cosas así, sino más bien por medio del juego, de apuestas, de una especulación financiera, de estar haciendo algunos movimientos que tal vez incluso lleguen a la usura, y etcétera, etcétera.
Entonces, dinero fácil. Y no, por no decir algunos otros oficios que se les llama ganar dinero fácil. Entonces, hermanos, en este sentido se entiende mejor que el dinero que se gana así de esa manera se disminuya y se pierda fácilmente. No hay razón, hermanos, para que nosotros podamos decir que esa es una, digamos, una oportunidad para un cristiano. No es propio de los cristianos, hermanos, ganar el dinero fácil. En cambio, lo que se gana mediante la laboriosidad, el cuidado, la diligencia, aumenta mediante este cuidado que se tiene cuando se gana ese dinero bien ganado, que se pone, ese cuidado que se pone en ganarlo y lo conservas, lo administras correctamente, le das un sentido, un enfoque, como Dios quiere que lo lleves a cabo. Recuerde, mi hermano, que hay un orden de Dios en tu vida, en cada área de tu vida, y en las finanzas, en cada una de tus actividades, hay un orden establecido que tú tienes que hacer. Ordena tu vida, ordena la área económica, ordénala, sé administrador de los bienes del Señor. Pasamos al versículo 12. Qué tristeza da que los deseos no se cumplan, y cómo nos llena de alegría ver cumplidos nuestros deseos. Mira, hermano, lo que mucho se desea causa tanta más pena cuando más tarda en llegar, mientras que el deseo cumplido a tiempo, aunque se demore, con tal de que esta demora tenga paciencia, alegra a la persona, que la pone en una especie de paraíso, como un árbol de vida. Es decir, a ver, otra vez, hermanos, lo que mucho se desea, es decir, tú deseas mucho algo, mucho, pero entre más se demora, por tanto que lo deseas, sufres. Pero si tú deseas algo, pero aunque se tarde, pero lo haces con paciencia, el día que se cumpla, tú vas a tener gozo, te vas a tener paz. Dice que va a ser como árbol de vida, como una especie de paraíso, es decir, una satisfacción, un refrigerio, como le llamamos nosotros. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, vamos al libro de los Proverbios, capítulo 3, vamos, Proverbios 3, versículo 18, dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Es decir, está hablando de la sabiduría. Pero aquí, hermanos, está hablando como un árbol de vida. Es decir, se le conoce al árbol de vida como un árbol que da fruto, que está siempre frondoso porque su raíz está cerca de la fuente, que le da esa savia, que le da esa frescura, esa agua que le está alimentando, que es aquí, hermanos, la palabra de Dios, que es tu relación íntima con el Señor. Y hermanos, este árbol parece aludir, o sea, hace una referencia a la dicha celestial que será acogida, que será con gozo recibida, un gozo inefable, es decir, grande, por los santos, o sea, por usted, por yo, por mí, perdón, por los santos, que tan pacientemente, fíjese bien, pacientemente e intensamente, o sea, tenemos paciencia, pero estamos intensamente, mantenemos ese fuego del Espíritu y estamos deseando como corona la esperanza cumplida de estar con el Señor, de que nos vayamos con el Señor.
Este árbol de vida, hermanos, es semejante a cuando se te cumple un deseo, pero lo haces esperando con paciencia. Vas a estar frondoso, vas a estar lleno de vida, vas a estar en el Señor fortalecido. Podrás decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando pasen los días, nunca jamás decir, no, ya pasó tanto tiempo y no se ha cumplido lo que el Señor dijo. Escúchame, hermano, hermana, Dios es fiel y cumple sus promesas. Así que, qué tristeza da que los deseos no se cumplan. O sea, se desilusiona la gente, pero cuando se llena de alegría por ver cumplido nuestros deseos, es como un árbol de vida. Hermano, hermana, no desistas en la esperanza, no desistas en el esfuerzo. El Señor es fiel. Y en estos versículos, en estos 3 versículos, nos habla de cómo nosotros podemos tener, en primer lugar, una actitud de humildad, una actitud que le dé gloria a Dios por toda la grandeza que recibamos. Si recibimos fortuna, si recibimos ministerios, si recibimos todo, démosle la gloria a Dios. Número 2, todo lo que ganemos, que sea diligentemente, que sea con cuidado, que sea honradamente, que sea bien administrado y bien cuidado. Número 3, que cuando ahora estemos esperando algo, todas las oraciones que le estamos rogando al Señor, lo hagamos con esperanza, con paciencia, para que cuando se cumplan, tengamos ese gozo cumplido, hermanos. Finalmente, Dios lo hará. Dios cumplirá. Dios suplirá. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Fue un gusto compartir con ustedes, saludarlos, bendecirlos en el nombre de Jesús, y me da gusto poder decir esta palabra y compartirla con ustedes. Que Dios me los bendiga y le doy gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por darnos la bendición de poder tener en nuestro corazón, oh Dios, una guianza, un consejo, mi Dios, que nos ayude en cada área de nuestra vida, en cada momento, en cada situación de nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias porque en Jesucristo tenemos nosotros esta oportunidad de hablar, Señor, de tu palabra, y de que estos corazones, estas hermanos y personas que están escuchando, puedan recibirlo, Señor, y que esta palabra, este consejo sea puesto en ese corazón como tierra fértil para que dé fruto, y todo lo que recibamos de ti, oh Altísimo, sea para tu gloria y sea para tu honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gusto en saludarlos. Nos vemos pronto.